bienvenidos a la serie Conociendo la Derecha Buena, aquí en el Gimnasio Liberal. ¿Cómo le ha ido, profe? Muy bien, gracias, Angie. Hoy tenemos un tema bastante específico, diría yo, porque vamos a tocar defectos o situaciones concretas que a los cristianos han venido haciendo daño en lo que es dentro de la misma iglesia. Y a la vez, cuando hay problemas dentro, obviamente que afuera se refleja, ¿no? Y vamos a tomar el artículo o un análisis que ha hecho Chilton, ¿no? Donde él habla del antiintelectualismo, el daño que ha hecho a la iglesia. Creo que muchos cristianos se van a identificar con este tema. Quizá a manera de introducción valdría la pena decirles a nuestros seguidores aquí en las redes que el cristiano también tiene un deber social, pero sobre todo tiene un llamado específico a aquellos que tengan la vocación dentro de la política. Hacer el cambio dentro de la política y no al revés, la política hacer el cambio dentro de la iglesia. Así es, Angie. Las personas pueden buscar en Google Brian Chilton. Brian Chilton, en español, antiintelectualismo cristiano, 8 formas como daña a la iglesia. Y se refiere, a el antiintelectualismo, que lo traemos a consideración por el caso del presidente de Haití la semana pasada. Volvió otra vez un presidente cristiano evangélico pentecostal. Pobrecito Haití, tuvo 3 veces un presidente católico de la teología de la liberación, o sea, socialismo, Bertrand Aristide, y ahora le toca un presidente cristiano evangélico pentecostal, ¿okay?, que dice que Jesucristo es la solución a los problemas de Haití. Solo Jesucristo puede resolver los problemas de Haití, pero no dice nada de socialismo, que es la causa de los problemas de Haití. Entonces, por eso queremos hablar de ese tema. Adelante, Angie. Creo que para muchos es bastante incomprensible de que el socialismo sea el culpable. Muchos dicen la falta de valores, no ve cómo está la corrupción, es que ya la gente no va a la iglesia, no ve cómo ha disminuido los cristianos. No, yo creo que valdría la pena estudiar, conocer un poquito más historia, conocer un poquito más teología, o como dice el mismo Chilton. ¿Qué le parece, profe, si vamos desarrollando punto a punto? Específicamente, él, como usted lo ha dicho, menciona 8 puntos. Él dice que nos ha hecho daño en el ámbito teológico. Entonces, él habla de un daño teológicamente. ¿Qué nos podría decir sobre este punto? O sea, el antiintelectualismo, o sea, la aversión a los libros, la creencia errónea de que los libros dañan, los libros muerden. Y resulta que no, la ignorancia sí daña y muerde. Los libros no, claro, los libros buenos. Entonces, lo primero que un cristiano tiene que hacer es estudiar por los libros buenos, ¿ok? Por eso Brian Chilton dice 8 formas que el antiintelectualismo daña a la iglesia. El primero es teológico. Y es obvio, porque si el presidente de Haití dice, que lo dice cada 2 meses, o todos los meses dice lo mismo, desde que fue elegido, Moïse se llama el apellido de él, Moïse, desde que fue elegido hace como 1 año, que Jesucristo es la única solución a los problemas de Haití, pero nada de socialismo, los problemas de Haití no se van a resolver, ¿ok? Y eso va a ser un mal testimonio para los cristianos de cualquier denominación, y eso además es algo muy grave porque es tomar el nombre de Dios en vano. Dale. Cuando muchos dicen teológicamente, pero si yo leo la Biblia, uno normalmente lo va diciendo. Creo que el reto grande, tanto para usted como para mí, o muchos que se dicen ser cristianos, es estudiar la palabra, ¿no? Es como hemos hecho, sí leemos la Biblia, pero no la estudiamos. Es decir, decimos, a mí me dice, y creo que ahí cometemos el error. No es que la Biblia te dice, tiene más de 2000 años prácticamente, y padres de la iglesia que han venido haciendo un estudio sistemático de todo lo que es. Entonces, un reto grandísimo para los que nos decimos cristianos, estudiar teología. Así es. Y dentro de esta misma teología hablamos de la doctrina, ¿no? Que definitivamente muchas iglesias se han olvidado de la parte doctrinal.
Y un antiintelectualismo pues es doctrinalmente lo que va dañando a la iglesia, no conocer las raíces, no conocer cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido pasando el tiempo, pero sobre todo cómo desde los mismos apóstoles, los mismos padres de la iglesia, que eso tenemos en común para todos los cristianos, desconocemos lo que ellos han dicho. Así es, Angie. La Biblia es para estudiarla y para aplicarla, no solamente para leerla. Si usted lee la Biblia solamente, pero no la estudia, es posible que o no la entienda o la entienda mal. Tiene que estudiarla y para eso hay que ayudarse con buenos libros. Claro, también hay videos, podcasts hoy en día, ¿okay? Pero el problema con el antiintelectualismo es que la gente es pietista, o sea, tiende a despreciar los libros, los autores, la formación académica, lo que en alguna época mejor se llamó erudición cristiana, ¿ok? No tiene la menor idea, entonces claro, tenemos este caso del presidente de Haití. Pues dentro de esta misma doctrina hay un punto que quizás para muchos cristianos suena como apología, apología, pero ¿qué es apología, profe? La apologética es la defensa intelectual de la fe cristiana, ¿ok? Pero se trata de una fe racional, no una fe ciega, una fe que se tapa ante cualquier evidencia o contra lo que dice la Escritura, que debemos estar los cristianos prestos y listos para dar respuesta con mansedumbre y respeto a las preguntas y a las objeciones, podemos decir, que se nos hacen sobre las razones de nuestra esperanza. Creo que aquí también cometemos un error. Bueno, usted que nos está viendo seguramente coincidirá conmigo. Y uno dice, yo no voy a discutir sobre esos temas porque lo dice la Biblia, ¿no? Y hacemos una negación o damos por sentado que la fe, lo que muchas veces para simplificar en el colegio o en algún lado nos dicen es, la fe es creer sin ver. Entonces nos aferramos a ese concepto y como nos cuesta dar un concepto, hacer un razonamiento, y creo que dentro de la Iglesia Católica se ha trabajado bastante sobre la razón de la fe, ¿no? Dar razón de mi fe. Y creo que ese es un reto para muchos de los cristianos, no es vanagloria, es necesario, más en estos tiempos. Así es. Por eso entonces dice Brian Chilton que hace tanto daño el antiintelectualismo a la iglesia, o podemos decir las iglesias. Daño emocional. Una fe ciega no da protección contra los golpes de la vida, dice. Y pone el caso mismo de él, ¿no? Brian Chilton era un pastor, sigue siendo, pero tuvo un intervalo de 7 años de casi ateísmo, duda, agnosticismo, crisis personal muy grande, porque su fe no estaba basada en razones. ¿Okay? Después él recupera la fe cuando empieza a leer libros y menciona un libro muy bueno que se titula Evidencia que exige un veredicto, ¿okay? De Josh McDowell, que usted lo puede ver. ¿Okay? Ahí están las razones para creer. Hay mucho también fe con razones, fe y razón, razones para creer, etcétera. Hay mucho en Facebook también, pero en la internet me refiero, que usted puede buscar por Google. Y en esa medida nos hemos olvidado de otro paso que también Chilton lo menciona, que es la filosofía. Así es. Le tenemos miedo o pavor a la filosofía, ¿no? Y creo que eso nos está faltando, pensar, razonar y evitar de que filosóficamente nos sigan haciendo daño. Así es. Filosofía no es otra cosa que la colección de respuestas a las preguntas que hacen los niños. Los niños son filósofos, porque los niños, o mejor dicho, hacen las preguntas filosóficas. Preguntan siempre qué cosa es, y por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Los niños quieren saber las razones. ¿Okay? Y no se quedan contentos con una respuesta. Así porque es. Viene la cadena y la cadena y la cadena. Y como los adultos tocamos la impaciencia, porque yo lo digo. No, y los adultos no tenemos respuesta para muchas preguntas que hacen los niños. Y lo mismo jóvenes y adolescentes con el caso de la política. ¿Okay? Y los padres cristianos no tenemos el conocimiento de que
en la Escritura está la doctrina del gobierno limitado, que no se practica en Haití ni en ninguna parte de América Latina, y esa es la respuesta cristiana a los problemas sociales de Haití y de toda América Latina. No es ni la teología de la liberación del cura, porque era un sacerdote, Bertrand Aristide, presidente hace tiempo, hace años, ni del ahora presidente Moïse, que es cristiano evangélico pentecostal, y él cree que con declarar que Jesús es la única solución para los problemas de Haití, eso es suficiente. Y esto lo decimos, a ver los que nos están viendo de otros países que no son Haití, porque los cristianos evangélicos de corte pentecostal, que son la inmensa mayoría, crecen, demográficamente, es un fenómeno demográfico, y tienen cada vez más peso, incluso peso decisivo, como en Brasil, para las elecciones y para colocar presidentes y para la política, y las encuestas también. Y el problema es que por culpa del antiintelectualismo no tienen la respuesta correcta, gobierno limitado. Y entonces dan mal testimonio, usan el nombre de Dios en vano, hacen quedar mal a Dios y nos hacen quedar mal a todos los creyentes. La historia de la humanidad ha empezado hace 2000 años y negar eso es un error trágico, ya que socialmente también nos va a afectar, porque ciertos ensayos, ciertos métodos ya han sido aplicados y la historia demuestra de que hay cosas que no funcionan. Y creo que vale la pena acudir a ese testigo mudo que se llama historia. Y para eso, usted lo ha dicho, profe, no hay que tener miedo a los libros. Y en esa perspectiva también la evangelización se hace débil. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta razonada, no hay una respuesta concreta a preguntas que hoy se van haciendo, no porque no las haya, sino porque como que la flojera nos venció y no tenemos en cuenta todos estos años que han ido pasando de humanidad. Bueno, hay un chiste, ¿no? En la parte donde dice en el Evangelio que nuestro Señor dice que al Padre le ora que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son flojos. Perdón, son pocos, ese era el chiste. Los obreros son, la mies es mucha y los obreros son flojos, o sea, son... Entonces, evangelización, ese es otro tema. En la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, estos videos son un abreboca, tratamos mucho el tema del evangelio verdadero. ¿Y cuál es? El evangelio del reino. Y eso no es que lo decimos nosotros, lo dice la Biblia mencionando en el Nuevo Testamento, más de casi 100 veces el concepto o la expresión evangelio del reino. Evangelio del reino es el evangelio completo, que incluye una doctrina política, hay que decirlo, una doctrina de gobierno limitado. ¿Por qué? Porque el evangelio es para que la gente se arrepienta de sus pecados, y uno de esos pecados es un pecado político, que cayó, por ejemplo, David cuando quiso hacer el censo. Todos sabemos el pecado de David. No es el pecado sexual, había otro pecado que es hacer el censo, o sea, estatismo, y eso la gente no lo sabe. Entonces, el evangelio del reino incluye un mandamiento para los gobiernos y para la gente que no apoye esa clase de gobierno. ¿Qué gobierno? Sin límite. Pues la responsabilidad de los cristianos va creciendo día a día. ¿Y espiritualmente hace daño el antiintelectualismo? Así es, espiritualmente sí. Y ahí, qué bueno, Angie, que trajimos esto. Fue idea de Angie, no mía, traerlo aquí. El artículo de Brian Chilton y explicarlo punto por punto, los 8 puntos, los 8 daños que el antiintelectualismo le hace a las iglesias y a los cristianos. Espiritualmente nos condena a aceptar como verdaderos 2 evangelios falsos. El evangelio marxista de la teología de la liberación y el evangelio mal llamado de la prosperidad. El primero muy conocido en los ambientes católicos romanos y el segundo en los ambientes evangélico-pentecostales. Ahora, es interesante que los dos evangelios falsos, el marxista y el de la
supuesta prosperidad, ¿ok? Buscan llenar el hueco que deja el Evangelio del Reino. En ambos casos hay algo de verdad, y es que el Evangelio no puede estar mutilado, tiene que tener una parte política, y la tiene. Pero la parte política no es ni el marxismo, ni el ponga aquí el óvulo suyo y entonces Dios le va a prosperar, a usted le va a hacer rico así mágicamente. No, tampoco. Es el gobierno limitado. Gracias, profe, por haber compartido su experiencia con nosotros. Y gracias a ustedes que nos siguen. Pues nos vemos hasta la siguiente sesión. Gracias a todos ustedes y gracias a los técnicos que no... Hoy quiero darle gracias a los técnicos que están detrás de la cámara haciendo un trabajo muy especial que le agradecemos muchísimo. Gracias y feliz día, tarde, noche. Hasta la próxima.